El perfume de otra mujer impregnaba su camisa cuando me abrazó. Un aroma dulce, intenso, que no era el mío. Sus labios me besaron con culpa mientras sostenía la botella de vino tinto que supuestamente había tardado 2 horas en comprar. Sus ojos evitaban los míos, y en ese preciso instante, supe que mi vida de 27 años junto a Ramón Gutiérrez estaba construida sobre mentiras. ¿Dónde estuviste realmente, Ramón? La pregunta quedó flotando en el aire de nuestra sala en Coyoacán, ese espacio que decoré con tanto amor durante años. El silencio que siguió fue más revelador que cualquier respuesta. En la vinatería, Lupita, ya te dije. Su voz tembló ligeramente. Después de tantos años juntos, conocía cada matiz de sus mentiras. La cena que había preparado durante toda la tarde permanecía intacta sobre la mesa. Pétalos de rosa esparcidos, velas aromáticas, su platillo favorito, chiles en nogada. Era nuestro aniversario de bodas. 27 años desde que nos juramos amor eterno en aquella pequeña iglesia de San Ángel. Dejé que se sentara. Observé cómo servía el vino en nuestras copas de cristal cortado, regalo de mi madre al casarnos. Sus manos temblaban sutilmente. El líquido rojo oscuro se derramó ligeramente sobre el mantel blanco de encaje. Una mancha que se expandía, como la traición que acababa de descubrir. ¿Sabes qué es lo curioso, Ramón? Le dije mientras cortaba lentamente mi chile relleno. Llamé a La Castellana, la vinatería donde siempre compras. Cerraron temprano hoy, a las 6 de la tarde. Su tenedor cayó sobre el plato de porcelana fina, produciendo un estruendo que retumbó en toda la habitación. Los ojos que me miraron ya no eran los del hombre con quien había envejecido, eran los de un extraño acorralado. Estuve con Marisol. Las palabras salieron de su boca como balas que impactaron directamente en mi corazón. Marisol, la nueva secretaria de su despacho de abogados, 30 años menor que él. La había visto una vez, cuando llevé comida a su oficina. Sonriente, cabello teñido de rubio, uñas largas color rojo. Ni siquiera tuvo la decencia de inventar un nombre. El tiempo pareció detenerse. Los sonidos de la Ciudad de México se silenciaron. Solo podía escuchar los latidos de mi propio corazón rompiéndose en 1000 pedazos. ¿Cuánto tiempo? Pregunté con una calma que no sabía que podía tener. 6 meses. Otra bala que impactó directamente. 6 meses. Mientras yo le preparaba el desayuno cada mañana, mientras planchaba sus camisas, mientras cuidaba de su madre enferma en el piso de arriba, mientras ahorraba para ese viaje a Cancún que tanto quería hacer por nuestro aniversario. No lloré. Las lágrimas no vendrían hasta mucho después. En ese momento, algo dentro de mí se transformó. La Guadalupe que había sido durante casi 3 décadas comenzó a desvanecerse. Me levanté lentamente, tomé mi copa de vino y la bebí de un solo trago. El sabor amargo se mezcló con la bilis que subía por mi garganta. Caminé hacia la ventana y observé la luna llena sobre los edificios coloniales del barrio. Esta noche dormirás en el sofá. Mi voz sonó diferente, más firme, más fría. Lupita, podemos hablar de esto. Fue un error. Ella no significa nada. Si significa tan poco, ¿por qué arriesgaste 27 años por ella? La interrumpí. Mañana hablaremos. Hoy quiero estar sola. Subí las escaleras de nuestra casa de 2 pisos en la colonia del Carmen. Cada escalón representaba un año de mentiras. Al llegar a nuestra recámara, cerré la puerta con llave. Por primera vez en toda nuestra vida matrimonial, coloqué una barrera física entre nosotros. Me senté frente al espejo del tocador que él me había regalado en nuestro 10º aniversario. Observé mi rostro, las arrugas alrededor de mis ojos, el cabello que comenzaba a mostrar canas que siempre teñía para verme bien para Ramón. ¿En qué momento dejé de ser yo para convertirme en la esposa perfecta de un hombre que no me valoraba? Tomé las tijeras del cajón. Sin pensarlo 2 veces, corté el primer mechón de mi cabello que llevaba años manteniendo largo porque a él le gustaba así. Cada tijeretazo era una liberación. Las lágrimas finalmente comenzaron a caer, mezclándose con los mechones de cabello sobre la alfombra persa que decoraba nuestra habitación. Esa noche, mientras Ramón dormía en el sofá de la sala, yo comencé a despertar de un sueño que había confundido con amor verdadero. Mi nombre es Guadalupe Hernández Vázquez. Tengo 55 años y hasta ayer creía conocer cada rincón del amor y del matrimonio. Nací en Puebla, pero he vivido casi toda mi vida adulta en la Ciudad de México, desde que me casé con Ramón Gutiérrez, el abogado más respetado de la colonia Coyoacán. Cada mañana durante los últimos 27 años ha sido igual. Me levanto a las 5 para preparar el desayuno de Ramón. Huevos revueltos con chorizo,
frijoles refritos, tortillas recién hechas y su café negro sin azúcar. Mientras él se ducha, plancho su camisa y lustro sus zapatos. Una esposa ejemplar. Me llamaba mi suegra, doña Concepción, a quien cuido desde que sufrió un derrame cerebral hace 3 años. Nuestra casa en la calle Francisco Sosa es hermosa, colonial, con un pequeño jardín interior donde cultivo bugambilias y nochebuenas. La heredamos del padre de Ramón cuando falleció, aunque técnicamente está a nombre de él. Siempre me dijo que haría los trámites para poner mi nombre en las escrituras, pero nunca encontró el tiempo para hacerlo. Tenemos 2 hijos. Miguel, de 26 años, vive en Monterrey y trabaja como ingeniero. Apenas nos llama. Alejandra, de 24, estudia medicina en España gracias a una beca. Ambos crecieron viendo a una madre abnegada y a un padre ausente que compensaba su falta de tiempo con regalos caros. Dejé mi carrera como maestra de primaria cuando nació Miguel. Una madre debe estar en casa, insistió Ramón. Y yo, criada con los valores tradicionales de mi familia poblana, acepté sin cuestionar. Convertí nuestro hogar en mi proyecto de vida. Los jueves juego canasta con mis amigas, Carmela, Dolores y Teresa, todas esposas de los amigos de Ramón, todas con vidas similares a la mía, todas guardando secretos detrás de sonrisas perfectas. A veces, entre copas de Jerez, Carmela deja escapar comentarios sobre las infidelidades de su esposo Eduardo. Todas fingimos no escuchar. El pacto tácito de nuestro círculo social. Mi rutina diaria incluye cuidar de doña Concepción, quien ocupa la habitación del fondo. Le doy sus medicamentos, la baño, le leo novelas de Corín Tellado que tanto le gustan. A pesar de su condición, sus ojos todavía brillan con lucidez ocasional. A veces me mira fijamente y dice: «Cuídate de los hombres como mi hijo, Lupita. Son encantadores pero débiles». Siempre fingí no entender. Los domingos asistimos puntualmente a misa en la parroquia de San Juan Bautista. Ramón saluda a todos, respetado por su trabajo pro bono defendiendo a familias de escasos recursos. Un hombre ejemplar, dicen los vecinos. Si supieran que ese mismo hombre ha pasado años inventando reuniones nocturnas para encontrarse con diferentes mujeres. Yo lo sabía. Siempre lo supe. El perfume de ayer no fue en el primero. Pero he sido maestra en el arte de la negación, experta en mirar hacia otro lado. Por los niños, me decía, por mantener la familia unida, por el que dirán. Excusas que se acumularon como el polvo bajo nuestra cama matrimonial. Mi madre me lo advirtió antes de morir. El día que te faltes el respeto a ti misma, ese día lo perderás todo. No entendí sus palabras hasta ahora, 25 años después de su funeral, al que Ramón no asistió porque tenía un caso importante. Esta mañana, mientras Ramón dormía incómodo en el sofá de la sala, preparé su desayuno por inercia. El cuchillo en mi mano tembló ligeramente mientras cortaba los chorizos. Por un segundo, imaginé otro uso para ese filo reluciente. Pero no, la violencia nunca ha sido mi camino. Me miré en el espejo de la cocina. Mi cabello, ahora corto e irregular después del arrebato nocturno, enmarcaba un rostro que apenas reconocí. ¿Dónde quedó la joven alegre que soñaba con escribir libros infantiles? ¿La que bailaba hasta el amanecer en las fiestas universitarias? ¿La que juró nunca depender de un hombre como vio hacer a su madre? El sonido de Ramón despertándose me devolvió a la realidad. Lo observé desde la puerta de la cocina. Su cabello entrecano despeinado, la camisa arrugada, la expresión de culpabilidad en su rostro. Por primera vez, no sentí ese impulso automático de correr a atenderlo, de preguntarle si había dormido bien, de ofrecerle una pastilla para el dolor de espalda que seguramente tendría. «Buenos días», dijo con voz cautelosa, como quien habla con un animal herido que podría atacar. «El desayuno está servido», respondí secamente. Doña Concepción ya tomó sus medicamentos. Estaré fuera todo el día. ¿Fuera? ¿Dónde vas? Su tono denotaba sorpresa genuina. En 27 años, nunca había salido sin darle explicaciones detalladas. Tengo asuntos que atender. No elaboré más. No sentía que le debía explicaciones después de lo de anoche. Lupita, sobre lo de anoche, necesitamos hablar. Puedo explicarlo todo. Una risa amarga escapó de mis labios. ¿Explicar qué, Ramón? ¿Que te acuestas con tu secretaria? ¿Que has estado mintiéndome durante meses? ¿O quieres explicarme sobre las otras? ¿Sobre Claudia, la agente inmobiliaria? ¿Sobre Patricia, la socia del bufete?
sobre todas las mujeres cuyo perfume he olido en tus camisas durante años mientras fingía no darme cuenta. Su rostro palideció. No esperaba que yo supiera tanto, que hubiera estado consciente durante tanto tiempo. ¿Cómo sabes todo eso? Las paredes de Coyoacán tienen oídos, Ramón, y las esposas de tus amigos, lenguas sueltas después del tercer jerez. Me di la vuelta y subí a cambiarme. Elegí un vestido que hacía años no usaba, rojo intenso, ajustado, escote discreto pero sugerente. Me maquillé con cuidado, perfume francés que guardaba para ocasiones especiales. Esta era una ocasión especial, el primer día del resto de mi vida. Al bajar las escaleras, la expresión de Ramón fue impagable. Confusión, sorpresa y algo más. ¿Miedo? Quizás comenzaba a entender que la Guadalupe sumisa y predecible había quedado sepultada bajo los escombros de nuestra falsa vida perfecta. Volveré para la cena, anuncié mientras tomaba las llaves de mi carro. Un Volkswagen Jetta que apenas usaba. Hay comida en el refrigerador para ti y tu madre. Sus medicamentos están etiquetados en la mesa de noche. Lupita, por favor, no hagas nada de lo que puedas arrepentirte, suplicó, con ese tono condescendiente que usaba cuando creía que yo estaba siendo emocional. Me detuve en la puerta y lo miré directamente a los ojos. ¿Cómo casarme contigo? Ese arrepentimiento lleva 27 años pesando sobre mis hombros. Salí sin mirar atrás, con el sonido de sus llamados desvaneciéndose detrás de la puerta cerrada. Por primera vez en décadas, respiré profundamente el aire fresco de la libertad. El café Jacaranda en la Plaza Hidalgo se convirtió en mi refugio aquella mañana. Desde la terraza, observaba a los turistas fotografiar la iglesia, mientras sorbía lentamente un café americano. Nunca fui de tomar café sola en público. Una señora decente no anda exhibiéndose en cafeterías, decía mi suegra. Pero hoy, la decencia parecía un concepto tan lejano como mi felicidad matrimonial. Mi teléfono vibró sobre la mesa. Ramón, por 5ª vez en la última hora. No contesté. En cambio, marqué el número de Teresa, mi amiga más cercana dentro del círculo de esposas de Coyoacán. «Lupita, ¿estás bien?» Ramón me llamó preguntando si estabas conmigo. La voz de Teresa sonaba preocupada. «Estoy bien, Teresa. Necesito verte. ¿Podemos almorzar juntas?» Hubo un silencio incómodo al otro lado de la línea. «Lo siento, Lupita. Hoy no puedo. Tengo compromiso con el comité de la iglesia». Mentira. El comité de la iglesia se reunía los martes, no los viernes. Lo sabía porque yo también formaba parte. «Entiendo», respondí secamente. «Salúdame a Eduardo». Colgué sin esperar respuesta. Algo no encajaba. Llamé a Carmela. «Ay, Lupita, justo iba a llamarte. Qué pena, pero hoy no podré. La modista, ya sabes, para el vestido del aniversario». Otra mentira. El aniversario de Carmela era en octubre, 4 meses después. Un presentimiento amargo me invadió. Llamé a Dolores, la última del grupo. «Lo siento, querida. Tengo migraña. Otro día será». 3 negativas. 3 excusas transparentes. Comprendí con claridad cristalina. Ramón había activado la red de control. Había llamado a todas, seguramente pidiéndoles que me vigilaran, que le informaran, que me mantuvieran controlada, mientras él decidía cómo manejar la situación. Una traición más profunda que la infidelidad me golpeó en ese momento. Mis supuestas amigas, mi círculo de confianza durante décadas, eran en realidad extensiones de los ojos y oídos de mi marido. ¿Cuántas veces mis confidencias habían llegado a sus oídos a través de ellas? Pagué mi café y caminé sin rumbo por las calles empedradas. El sol de media mañana calentaba mi piel mientras las palabras de mi madre resonaban en mi cabeza. Nunca confíes en mujeres que ponen la lealtad a sus maridos por encima de la sororidad. Mi teléfono volvió a vibrar. Esta vez era un mensaje de texto de un número desconocido. «Señora Guadalupe, soy Marisol, la secretaria de su esposo. Necesitamos hablar urgentemente. Es sobre Ramón, y lo que usted no sabe. Cafetería El Parnaso a las 12:00. Vendré sola». Mi corazón latió con fuerza. ¿La amante de mi marido quería reunirse conmigo? ¿Qué podría querer decirme que yo no supiera ya? La curiosidad pudo más que el orgullo. A las 12 en punto entré en El Parnaso, un lugar bohemio frecuentado por estudiantes y artistas, lejos del círculo social de Ramón. La reconocí de inmediato. Cabello teñido de rubio, labios rojos, no más de 25 años. Estaba sentada en una esquina, nerviosa, girando constantemente un anillo en su dedo. «¿Marisol?»,
Pregunté manteniendo mi voz firme aunque por dentro temblaba. Señora Guadalupe, gracias por venir. Se levantó, indecisa entre darme la mano o un beso en la mejilla. Optó por un gesto ambiguo que ignoré deliberadamente. Me senté frente a ella, evaluándola. No era la mujer fatal que había imaginado. Parecía asustada, vulnerable. No tengo mucho tiempo. Mentí. La verdad es que tenía todo el tiempo del mundo, pero no quería dárselo a ella. Señora, sé que debe odiarme. Lo merezco. Pero hay cosas que usted necesita saber. Cosas que su esposo ha estado haciendo, aparte de acostarse contigo. La crudeza de mis palabras la hizo encogerse. No es solo eso, es más grave. Marisol miró alrededor, como temiendo ser escuchada. Sacó una USB de su bolso. Aquí hay documentos, del bufete. Transacciones, propiedades, cuentas en Panamá a nombre de su suegra. ¿Qué tiene que ver mi suegra en todo esto? El licenciado ha estado desviando los activos de su matrimonio a nombre de doña Concepción. La casa donde viven, las propiedades en Acapulco, el rancho en Morelos, legalmente ya no son parte de los bienes gananciales. El mundo se detuvo. ¿Ramón había estado preparando nuestra separación durante años? ¿Había estado protegiendo sus bienes, anticipándose al momento en que yo descubriera sus infidelidades? ¿Por qué me muestras esto?, pregunté, aunque ya intuía la respuesta. Porque él hará lo mismo conmigo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No soy la primera secretaria con quien se involucra. Anoche, después de dejarla a usted, vino a mi departamento. Mientras dormía, revisé su teléfono. Está saliendo con Verónica, la nueva pasante del bufete. Tengo las conversaciones guardadas. Una risa histérica burbujeó en mi garganta. Qué irónico. La amante descubriendo una infidelidad. El engañador, engañado. El círculo perfecto de la traición. ¿Y qué esperas que haga con esta información? Protéjase, señora. Y si puede, ayúdeme a mí también. Estoy embarazada. La revelación cayó como un rayo. 30 años de matrimonio sin darle hijos a Ramón, por decisión propia, usando anticonceptivos en secreto, porque no quería traer niños a un hogar donde el padre estaría ausente la mayor parte del tiempo. Y ahora, esta jovencita llevaba en su vientre lo que podría ser el heredero de todo lo que Ramón había construido, con mi apoyo. ¿Él lo sabe? No. Y temo su reacción cuando se entere. No quiero perder a mi bebé, pero tampoco quiero atarme a un hombre como él. Observé a Marisol con nuevos ojos. No era una cazafortunas como había supuesto. Era otra víctima de la manipulación de Ramón, aunque con diferentes circunstancias. En ese momento, una figura familiar apareció en la entrada del café. Eduardo, el esposo de Teresa. Nos vio y pretendió sorpresa, como si su presencia allí fuera casualidad. Supe de inmediato que Ramón lo había enviado a vigilarme. Tenemos que irnos. Ahora. Tomé la USB y la guardé en mi bolso. ¿Tienes carro? Marisol asintió. Vamos por la puerta trasera. Pagamos rápidamente y salimos por la cocina, gracias a un mesero que me reconoció como la esposa del licenciado que ayudó a su hermano con un caso legal. La ironía no se me escapó. Hasta en mi huida, era el nombre de Ramón el que abría puertas. En el estacionamiento trasero, Marisol me guió hasta un pequeño Nissan March rojo. ¿A dónde vamos?, preguntó mientras arrancaba. A ver a un viejo amigo. Saqué mi teléfono y busqué un contacto que no había usado en años. Daniel Fuentes, mi primer novio en la universidad. Ahora, uno de los contadores forenses más respetados de México. Mientras Marisol conducía hacia la colonia Roma, donde Daniel tenía su despacho, procesé la segunda traición. No solo Ramón me había sido infiel con múltiples mujeres a lo largo de los años, también había estado sistemáticamente preparándose para dejarme sin nada si algún día decidía abandonarlo. La puñalada por la espalda no venía de la infidelidad que ya conocía y había tolerado. Venía de la premeditación fría y calculada de un hombre que, mientras juraba amarme cada noche, firmaba documentos para despojarme durante el día. El tráfico de la Ciudad de México nunca me había parecido tan asfixiante. O quizás era el peso de la verdad lo que dificultaba mi respiración. El despacho de Daniel Fuentes ocupaba el tercer piso de un edificio art deco en la colonia Roma. 30 años atrás, cuando éramos estudiantes en la UNAM, Daniel me juraba amor eterno bajo los árboles del campus. Recuerdo su rostro destrozado cuando le dije que había conocido a Ramón, un joven abogado brillante que me prometía estabilidad y respeto.
Ese hombre tiene la moral de una serpiente, Lupita, me advirtió Daniel. No le creí entonces. La secretaria nos hizo pasar a una oficina sobria pero elegante. Daniel se levantó de su escritorio al verme. El tiempo había sido generoso con él. Algunas canas en las sienes, líneas de expresión que solo agregaban carácter a su rostro. Sus ojos, sin embargo, seguían siendo los mismos, honestos, directos. Lupita, qué sorpresa después de tanto tiempo. No hubo reproche en su voz, solo genuina alegría. Me abrazó brevemente, un gesto profesional que escondía décadas de historia no vivida. Le presenté a Marisol como una colega y procedí a explicarle la situación sin entrar en detalles personales. Le mostré la USB. Daniel conectó la unidad a su computadora y comenzó a revisar los documentos con expresión cada vez más grave. Esto es serio, Lupita. Tu marido ha creado una estructura compleja para proteger activos. La casa de Coyoacán, el rancho en Morelos, los departamentos en Polanco, las acciones en varias empresas. Todo está transferido a fideicomisos y empresas fantasma a nombre de tu suegra. Legalmente, tú no posees nada. Mientras Daniel hablaba, mi mente viajó al pasado, a los sacrificios, a las renuncias, a todo lo que había construido junto a Ramón durante 3 décadas. Recordé nuestro primer departamento en la colonia Narvarte, pequeño, con paredes desconchadas que pinté yo misma mientras Ramón estudiaba para sus exámenes. Con el dinero que mi padre me dejó al morir, pagamos la entrada. Mi herencia completa invertida en lo que creía sería nuestro futuro común. Recordé las noches en vela cuando Ramón comenzaba su carrera. Yo corregía exámenes de mis alumnos de primaria mientras preparaba café para mantenerlo despierto. Le leía en voz alta los casos judiciales, le ayudaba a organizar sus argumentos, mecanografiaba sus escritos. Era su asistente no remunerada, su consejera, su apoyo incondicional. Recordé el nacimiento de Miguel, las complicaciones, la hemorragia, los médicos diciéndome que no podría tener más hijos. Ramón insistió. Quería una niña. Contra toda recomendación médica, quedé embarazada de Alejandra. 9 meses de reposo absoluto. Una cesárea de emergencia. Mi cuerpo nunca volvió a ser el mismo. Recordé cómo Ramón comenzó a cambiar con el éxito. Las llegadas tarde, las conferencias inexistentes, las manchas de lápiz labial que yo lavaba en silencio, las llamadas a medianoche que él atendía en el baño, creyendo que yo dormía. Recordé cuando su padre enfermó. Fui yo quien lo cuidó día y noche durante 6 meses, mientras Ramón trabajaba para mantener a la familia. Limpiaba al anciano, le daba sus medicinas, le leía sus novelas del oeste favoritas. Lo sostuve en mis brazos cuando dio su último suspiro. Recordé cómo, tras la muerte del patriarca, Ramón heredó la casa colonial en Coyoacán. «Es nuestra casa ahora», dijo, pero nunca hizo los trámites para incluir mi nombre en la escritura, a pesar de mis recordatorios constantes. Recordé a doña Concepción antes del derrame cerebral, sus comentarios mordaces, sus críticas constantes a mi forma de vestir, de cocinar, de educar a los niños. Deberías dar gracias que mi hijo se fijó en ti, viniendo de donde vienes. Y yo, tragándome el orgullo, sonriendo, siendo la nuera perfecta. La voz de Daniel me devolvió al presente. ¿Estás bien, Lupita? 2 lágrimas silenciosas rodaban por mis mejillas. Marisol me ofrecía un pañuelo, con expresión de genuina preocupación. ¿Puede revertirse esto?, pregunté con voz temblorosa. No será fácil, pero hay indicios claros de fraude matrimonial. Estos movimientos comenzaron hace 7 años, justo cuando la Suprema Corte modificó la jurisprudencia sobre divorcio y bienes gananciales. Tu esposo claramente se preparaba para un eventual divorcio, protegiendo su patrimonio. 7 años. La cifra retumbó en mi cabeza. 7 años durante los cuales cada te amo de Ramón había sido una mentira calculada. 7 años firmando documentos a mis espaldas mientras yo cuidaba de su madre enferma, cocinaba sus platillos favoritos, planchaba sus camisas, mantenía vivo un matrimonio que para él ya estaba muerto. ¿Qué opciones tengo? Necesitaremos un buen abogado especialista en divorcios. Conozco a alguien. Daniel escribió un nombre en un papel. Marta Sandoval, la mejor. No le teme a casos difíciles como este. No tengo dinero propio, confesé. Ramón maneja todas las cuentas. Daniel me miró con esos ojos que 30 años atrás me prometían un amor diferente al que elegí. Considéralo un préstamo, o mejor aún, una inversión en justicia. Marisol, que había permanecido callada, intervino.
Yo también puedo ayudar. No tengo mucho, pero el bebé que espero merece un padre honesto o ninguno. En ese momento, una alianza inesperada nació entre dos mujeres heridas por el mismo hombre. Al salir del despacho de Daniel, me detuve frente al edificio. La luz de la tarde bañaba las calles de la Roma con un resplandor dorado. Pensé en los momentos felices con Ramón, que sí los hubo. Nuestra luna de miel en Veracruz, el nacimiento de Miguel, la graduación de Alejandra, pequeñas islas de felicidad en un océano de decepciones. ¿Qué haremos ahora?, preguntó Marisol mientras caminábamos hacia su auto. Ahora, respondí con una determinación que no sabía que tenía. Vamos a recuperar lo que es nuestro. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Ramón. Lupita, por favor vuelve a casa. Tu lugar está aquí, conmigo. Podemos arreglarlo todo. Perdonaré tu comportamiento de hoy si regresas ahora mismo. ¿Perdonarme? ¿Él a mí? La audacia de sus palabras encendió una llama de indignación que creía extinguida. ¿Cuántas veces había aceptado sus disculpas vacías tras descubrir sus engaños? ¿Cuántas veces había tragado mi orgullo para mantener la familia unida? No respondí. En cambio, le pedí a Marisol que me llevara a un lugar donde nunca pensé que volvería, la vieja vecindad en Tlatelolco donde crecí, donde mi madre, una costurera viuda, me había criado sola, enseñándome el valor del trabajo duro y la dignidad. La vecindad seguía igual, ropa tendida entre los balcones, niños jugando en el patio central, el aroma de diferentes comidas flotando en el aire. Pregunté por doña Soledad, la mejor amiga de mi difunta madre. Aún vivía allí, ahora una anciana de 80 años que me reconoció de inmediato. Lupita, mi niña, ¿dónde has estado todos estos años? Tu madre estaría tan feliz de verte. En su pequeño apartamento, entre tazas de café con canela, le conté todo. Ella escuchó sin juzgar, sus viejas manos sosteniendo las mías. Tu madre me lo advirtió, dijo finalmente. Ese hombre te alejó de tus raíces, de tu gente. Te hizo creer que eras menos para controlarte mejor. De un viejo baúl, doña Soledad sacó una caja de hojalata. Dentro había cartas que yo había enviado a mi madre durante los primeros años de matrimonio. Cartas llenas de justificaciones para las ausencias de Ramón en eventos familiares, para mi propia ausencia en la vida de mi madre. También había un sobre amarillento. Tu madre me pidió que te diera esto si algún día volvías buscando fuerza. Dentro del sobre encontré la escritura de un pequeño terreno en Xochimilco, una propiedad que mi madre había comprado con sus ahorros de toda la vida, a mi nombre, una propiedad que Ramón no conocía, que no estaba en ningún documento matrimonial, que me pertenecía exclusivamente. Ella siempre supo que necesitarías un lugar propio algún día, explicó doña Soledad. Un lugar donde volver a empezar. Las lágrimas fluyeron libremente mientras sostenía ese papel, esa prueba tangible de que alguien me había amado sin condiciones, previendo que algún día necesitaría escapar de la jaula dorada que había confundido con hogar. Allí, en ese humilde apartamento de una vecindad de Tlatelolco, rodeada de los recuerdos de una infancia sencilla pero honesta, encontré el coraje que necesitaba para enfrentar lo que vendría. Regresé a casa esa noche, después de dejar a Marisol en su departamento, con la promesa de mantenernos en contacto. El terreno en Xochimilco, ese regalo póstumo de mi madre, me daba un extraño sentimiento de seguridad. Por primera vez en décadas, tenía algo que era completamente mío. La casa estaba iluminada cuando llegué. Voces salían del comedor principal. Al entrar, la escena me congeló. Ramón, en la cabecera de la mesa, rodeado por Teresa y su esposo Eduardo, Carmela y su marido Alberto, Dolores con su esposo Javier, nuestro círculo social completo, la élite de Coyoacán. Lupita, al fin llegas. La voz de Ramón sonaba aliviada, pero sus ojos transmitían furia controlada. Estábamos preocupados. Me quedé en el umbral, observando la escena surreal. La mesa estaba servida con la vajilla de porcelana que usábamos para ocasiones especiales. Copas de cristal llenas de vino tinto. El aroma del mole poblano, mi especialidad, flotaba en el aire. ¿Qué es esto, Ramón? Mi voz sonó más firme de lo que esperaba. Una cena con nuestros amigos, cariño. Como todos los últimos viernes del mes. ¿Lo olvidaste? Claro que no lo había olvidado. Yo misma había anotado la cena en nuestro calendario familiar. Lo que olvidé fue que hoy era ese viernes. En medio del caos emocional de las últimas 24 horas, la cena mensual había desaparecido de mi mente. Guadalupe, te ves diferente, comentó Teresa, escaneando mi cabello corto,
mi vestido rojo, mi maquillaje más pronunciado de lo habitual. Diferente, repetí. Sí, supongo que 30 años de mentiras cambian a una persona. Un silencio incómodo descendió sobre la mesa. Las miradas se intercambiaron nerviosamente. Lupita, ¿por qué no te sientas? Ya servimos el primer plato, intervino Ramón, su voz tensa. En circunstancias normales, habría obedecido, me habría sentado, habría servido más vino, habría sonreído y mantenido la fachada de la esposa perfecta, pero ya no era esa mujer. No creo que tenga apetito para compartir la mesa con personas que confabulan a mis espaldas. Carmela casi se atraganta con su vino. Eduardo miró fijamente su plato. Guadalupe, por favor. La voz de Ramón adquirió ese tono público, el que usaba en los juzgados. Nuestros amigos vinieron a ayudarnos a superar este malentendido. ¿Malentendido? ¿Así llamas a acostarte con tu secretaria mientras desvías nuestros bienes matrimoniales a nombre de tu madre? El silencio se hizo más profundo, más pesado. No sé de qué estás hablando. La mentira salió con fluidez de sus labios. Creo que has estado bebiendo o algo peor. No eres tú misma. Oh, al contrario. Por primera vez en décadas, soy exactamente yo misma. Di un paso hacia la mesa. Noté que mis supuestas amigas evitaban mi mirada. ¿Cuántas de ellas sabían? ¿Cuántas habían sido testigos silenciosos de mis humillaciones? ¿Saben lo que hizo su amigo? Mi voz se elevó, dirigiéndome a los presentes. Ha estado transfiriendo propiedades y dinero a nombre de su madre durante años, preparándose para dejarme sin nada. La casa donde han cenado tantas veces, decorada por mí, mantenida por mí, ya no me pertenece legalmente. Los departamentos en Polanco que rentan Eduardo y Teresa a mitad de precio, también los perdí. El rancho en Morelos donde celebramos los 15 años de Alejandra, ya no es mío. Teresa y Carmela intercambiaron miradas culpables. Lo sabían, claro que lo sabían. ¿Y ustedes? Me dirigí a ellas, mis supuestas amigas. ¿Cuánto tiempo han estado encubriendo sus aventuras? ¿Cuántas veces me han mirado a la cara, sabiendo que era la burla del círculo? Guadalupe, esto es inadmisible. Ramón se puso de pie, su rostro enrojecido por la vergüenza y la ira. Estás avergonzándonos frente a nuestros amigos. ¿Avergonzándote? ¿Yo? ¿Qué hay de las veces que me has avergonzado tú? ¿Las veces que has llegado tarde a eventos importantes? ¿Las llamadas que atendías a escondidas? ¿Los viajes de negocios que se extendían misteriosamente? Dolores, siempre la más sensible del grupo, comenzó a llorar silenciosamente. Su esposo, Javier, me miraba con una extraña mezcla de lástima y respeto. Creo que deberíamos irnos, murmuró Alberto, el esposo de Carmela, visiblemente incómodo. No, quédense. Mi voz adquirió un filo peligroso. Quiero que sean testigos, que vean el momento exacto en que Guadalupe Hernández dejó de ser la esposa sumisa de Ramón Gutiérrez. Me dirigí al aparador donde guardábamos la caja fuerte familiar. La abrí con la combinación que Ramón creía que yo desconocía, la fecha de su primera infidelidad documentada. Dentro había documentos importantes, las escrituras de la casa, los títulos de propiedad, las pólizas de seguro. Los tomé todos. ¿Qué crees que estás haciendo? Ramón se acercó, amenazante. Recuperando lo que me pertenece. No puedes llevarte eso. Son documentos legales. Documentos que transfieren nuestros bienes a tu madre, los que firmaste a mis espaldas. Créeme, tengo copias de todos ellos. Tu secretaria fue muy eficiente. La mención de Marisol lo hizo palidecer. No esperaba que ella y yo nos uniéramos. Te lo advierto, Lupita. ¿Qué me adviertes, Ramón? ¿Que me dejarás sin nada? ¿Que destruirás mi reputación? ¿Qué más puedes quitarme que no hayas tomado ya? En ese momento, escuchamos un golpe en el piso superior. La habitación de Doña Concepción. Tu madre nos necesita, dije con calma estudiada. Deberías ir a atenderla. Después de todo, es la verdadera dueña de esta casa, ¿no es así? Ramón subió corriendo las escaleras. Los invitados permanecieron congelados en sus asientos, testigos incómodos de la desintegración de un matrimonio que muchos habían envidiado. En cuanto a ustedes, me dirigí a las 3 mujeres que había considerado mis amigas. Espero que sus maridos nunca les hagan lo que el mío me hizo a mí, y si lo hacen, rezo para que encuentren mejores amigas de las que yo tuve. Teresa fue la primera en levantarse, lágrimas de vergüenza en sus ojos. Lupita, yo... lo siento, realmente lo siento. 30 años de amistad, Teresa. 30 años en los que confié en ti cada secreto, cada dolor,
cada alegría, y todo el tiempo sabías que él me engañaba, que planeaba dejarme sin nada. No todo el tiempo, protestó débilmente. Me enteré hace solo un par de años. ¿Y no pensaste en advertirme? ¿En protegerme? Tenía miedo. Eduardo y Ramón son socios. Nuestras vidas están entrelazadas. Las vidas, quizás. Las lealtades, claramente no. Ramón bajó las escaleras, visiblemente alterado. Mi madre está preguntando por ti. Está agitada. Doña Concepción, la mujer que nunca me aceptó completamente. La madre que siempre vio a su hijo como perfecto. La cómplice involuntaria, o no tanto, en el plan de Ramón para despojarme. Dile que estoy ocupada empacando. ¿Empacando? El pánico cruzó su rostro. ¿A dónde crees que vas? Lejos de ti. Subí las escaleras hacia nuestra habitación, consciente de que todos me seguían con la mirada. Ramón vino detrás de mí, dejando a nuestros invitados en un silencio sepulcral. En la habitación, saqué una maleta del armario y comencé a llenarla con lo esencial. Ropa, documentos personales, algunas joyas que habían pertenecido a mi madre. No puedes irte así. La voz de Ramón temblaba entre la rabia y el miedo. ¿Qué dirá la gente? ¿Qué dirán nuestros hijos? La gente dirá la verdad, por una vez. Y nuestros hijos merecen saber qué clase de hombre es su padre. Te destruiré si te vas, amenazó, su máscara de esposo amoroso completamente caída. Haré que no puedas trabajar en ninguna escuela de México. Diré que estás mentalmente inestable, que abandonaste a una anciana enferma a tu cuidado. Lo miré, realmente lo miré, por primera vez en años. Este hombre que había amado, al que había dedicado mi vida, al que había perdonado incontables veces, me amenazaba ahora con destruirme por atreverme a dejarlo. Hazlo, respondí con una calma que surgía de un lugar profundo dentro de mí. Pero antes, asegúrate de explicarle a tus socios y clientes por qué tu secretaria embarazada está cooperando con la Fiscalía en una investigación sobre fraude matrimonial y malversación de fondos de clientes. Su rostro se transformó en una máscara de horror. ¿Embarazada? Marisol está... Felicidades. Vas a ser padre a los 58 años. A menos, claro, que también planees abandonar a ese hijo como intentaste abandonarme a mí. Ramón se desplomó en la cama que habíamos compartido durante décadas. Toda su arrogancia, su falsa superioridad, se desvaneció en un instante. No lo entiendes, murmuró. Todo lo que hice fue para protegernos. Los negocios son complicados, hay riesgos legales. Ahórrate las mentiras. Ya no funcionan conmigo. Cerré la maleta, ligera, considerando que contenía los restos de 30 años de vida. Me dirigí a la puerta, pero me detuve un momento. Una última cosa, Ramón. Marisol no es la única que sabe lo de los fondos de clientes. Daniel Fuentes también lo sabe. ¿Daniel Fuentes? ¿El contador forense? Como el hombre que debí elegir hace 30 años. El hombre que me advirtió sobre ti, y no escuché. La comprensión de lo que significaba que Daniel estuviera involucrado pareció aplastarlo. Daniel Fuentes tenía conexiones con la Unidad de Inteligencia Financiera. Era conocido por desenmascarar fraudes corporativos de alto perfil. Lupita, por favor, su voz ahora suplicante. Podemos arreglar esto. Te pondré en las escrituras. Cancelaré los fideicomisos. Haré lo que quieras. Lo miré por última vez. Este hombre reducido a ruinas por sus propias acciones. Demasiado tarde, Ramón. 30 años tarde. Bajé las escaleras con la maleta en mano. Nuestros invitados seguían allí, observando en silencio. Al pasar junto a la mesa, tomé mi copa de vino intacta y la bebí de un trago. La cena estuvo deliciosa, comenté con ironía. Disfruten el postre. Salí a la cálida noche de Coyoacán, dejando atrás 3 décadas de sacrificios, mentiras y humillaciones. El taxi que había llamado me esperaba en la acera. Al subir, el conductor me preguntó, ¿a dónde vamos, señora? Por primera vez en mucho tiempo, sonreí con sinceridad. A Xochimilco, a un lugar que es solo mío. El pequeño terreno en Xochimilco resultó tener una casita de adobe, antigua pero sólida. Estaba rodeada de árboles frutales y flores silvestres que habían crecido libremente durante años. Al bajar del taxi, el aroma a tierra húmeda y jazmín me envolvió como un abrazo de bienvenida. La llave estaba exactamente donde doña Soledad me había indicado, bajo una maceta de barro agrietada junto a la puerta. El interior era modesto pero acogedor. Una cama con cabecera de hierro forjado, una mesa de madera con 2 sillas, una pequeña cocina con estufa de leña.
El tiempo parecía haberse detenido aquí, preservando un pedazo del México que existía antes de que yo me convirtiera en la señora de Gutiérrez. Dejé mi maleta en el suelo y me senté en el borde de la cama. El colchón crujió bajo mi peso. A través de la ventana abierta, podía ver la luna llena reflejándose en uno de los canales cercanos. Los trajineras, esas embarcaciones coloridas que transportaban turistas durante el día, descansaban ahora silenciosamente en las orillas. Por primera vez en lo que parecía una eternidad, estaba completamente sola. No había una suegra que atender, un marido que complacer, una reputación social que mantener. El silencio era ensordecedor en su libertad. Mi teléfono sonó, rompiendo la quietud. El identificador mostraba Alejandra, mi hija en España. Respiré profundo y contesté. «Mamá, ¿estás bien? Papá me llamó diciendo cosas extrañas, que te habías ido de casa, que estabas actuando irracionalmente». La voz de mi hija sonaba preocupada, pero también escéptica. Alejandra siempre había sido observadora, difícil de engañar. De mis 2 hijos, era quien más claramente veía las dinámicas familiares por lo que realmente eran. «Estoy bien, mijita. Mejor que en mucho tiempo, de hecho». «¿Es verdad? ¿Dejaste a papá?» «Sí. Después de descubrir que ha estado engañándome con su secretaria y con otras mujeres antes de ella». Hubo un silencio al otro lado de la línea. Luego, un suspiro. «Lo sabías, ¿verdad?», pregunté suavemente. «Lo sospechaba, mamá. Desde hace años. La forma en que miraba a otras mujeres, las llamadas que recibía cuando creía que nadie lo notaba. Quise decírtelo muchas veces, pero tenía miedo de lastimarte. Lo sé, mi amor, y te agradezco que quisieras protegerme. ¿Dónde estás ahora? ¿Necesitas que regrese a México? Estoy en un lugar seguro, una propiedad que tu abuela me dejó en Xochimilco. Y no necesitas interrumpir tus estudios. Estoy bien, te lo prometo». «Mamá, hay más, ¿verdad?». Papá sonaba demasiado desesperado, como si hubiera perdido algo más que a su esposa. Sonreí. Mi hija siempre había sido perspicaz. Tu padre ha estado moviendo bienes a nombre de tu abuela para evitar que me correspondan en un divorcio. Y hay ciertas irregularidades en el manejo de fondos del despacho que podrían tener consecuencias legales. Otro silencio, más largo esta vez. «Ese maldito», murmuró finalmente. «¿Y Miguel? Ya lo sabe. Tu hermano siempre ha idolatrado a tu padre. Prefiero que Ramón le explique la situación a su manera. Miguel merece saber la verdad, mamá. Y la sabrá, a su debido tiempo. Por ahora, necesito espacio para pensar, para planear mi próximo paso». Hablamos un rato más. Me contó sobre sus estudios, sobre un chico español que había conocido, sobre sus planes para hacer una especialidad en pediatría. Mientras la escuchaba, me di cuenta de algo importante. Por primera vez en décadas, estaba teniendo una conversación genuina con mi hija, sin filtrarla a través del lente de lo que Ramón consideraría apropiado. Después de colgar, miré alrededor de la pequeña casa. Necesitaría limpieza, algunas reparaciones, quizás una capa de pintura nueva. Pero era mía. Un espacio donde podía ser simplemente Guadalupe, no la señora de Gutiérrez. Mi teléfono volvió a sonar. Esta vez era un número desconocido. Contesté con cautela. «Señora Guadalupe, soy Marta Sandoval, la abogada especialista en divorcios. Daniel Fuentes me contactó. ¿Podemos reunirnos mañana para discutir su caso?» «Por supuesto». «Excelente. Y no se preocupe por los honorarios iniciales. Daniel se ha ocupado de eso. Debe tener amigos muy leales». Después de acordar la hora y lugar de la reunión, me quedé mirando el teléfono. En menos de 48 horas, había descubierto quiénes eran mis verdaderos amigos y quiénes habían sido simples conocidos, unidos por conveniencia social. Me levanté y comencé a explorar la casita. En un viejo baúl encontré fotografías en blanco y negro de mi madre cuando era joven. Su rostro, tan parecido al mío, me sonreía desde un pasado más simple. También había cartas atadas con un listón desgastado. Cartas de amor, escritas por un hombre que no era mi padre. Descubrí con sorpresa que mi madre había tenido su propia historia de amor truncada, sus propios secretos, su propia vida más allá de ser madre y viuda. En la cocina encontré frascos de conservas, algunas especias secas, una botella de mezcal artesanal que debía tener años allí. Abrí la botella y me serví un pequeño vaso. El líquido quemó mi garganta, pero calentó mi corazón. Brindé silenciosamente a la memoria de mi madre, agradeciendo su previsión,
su amor que trascendía la muerte. Esa noche dormí profundamente por primera vez en años, sin el sonido de Ramón tecleando en su laptop hasta la madrugada, sin la preocupación de tener que despertar temprano para preparar el desayuno perfecto, sin el temor de que sonara su teléfono a medianoche con alguna emergencia del despacho. Al amanecer, el canto de los gallos y los primeros sonidos de las trajineras preparándose para los turistas me despertaron. Me levanté y salí al pequeño patio trasero. La tierra estaba húmeda por el rocío matutino. Un limonero cargado de frutos se erguía en una esquina, ofreciendo su abundancia. Respiré profundamente, llenando mis pulmones con aire fresco. En ese momento, tomé la decisión consciente de no ser una víctima. No sería la esposa abandonada, la mujer engañada, la pobrecita Lupita. Sería una mujer renacida, dispuesta a recuperar no solo sus bienes materiales, sino también su dignidad, su identidad, su capacidad de decidir por sí misma. Recogí unos limones y volví a la cocina. Preparé agua fresca, utilizando azúcar que encontré en un frasco. Su dulzura contrastaba perfectamente con la acidez de los limones. Como la vida misma, pensé, dulce y ácida al mismo tiempo. Mi teléfono sonó nuevamente. Era un mensaje de Marisol. Señora Guadalupe, ¿está bien? Ramón ha venido a mi departamento. Está furioso. Dice cosas terribles sobre usted. Tengo miedo. Le respondí inmediatamente. No estés sola con él. Vete a casa de alguna amiga. Nos vemos esta tarde en el despacho de la abogada. Mientras desayunaba pan duro que había encontrado en la alacena, hice un inventario mental de mi situación. Tenía muy poco dinero en efectivo, algunas joyas que podrían venderse si fuera necesario, esta pequeña propiedad y algo mucho más valioso, información. Información sobre las transacciones fraudulentas de Ramón, sobre el manejo cuestionable de los fondos de clientes, sobre la red de empresas fantasma que había creado. Si Ramón quería guerra, estaba preparada para dársela, no por venganza, sino por justicia, por recuperar lo que me pertenecía legítimamente, por los años dedicados a construir un patrimonio del que ahora intentaba excluirme. Pero más allá de lo material, entendí que estaba luchando por algo más profundo, mi libertad. La libertad de decidir quién quería ser en esta nueva etapa de mi vida. La libertad de reinventarme, sin el peso de las expectativas ajenas. A media mañana, salí a explorar los alrededores. Los canales de Xochimilco bullían de actividad. Turistas en coloridas trajineras, vendedores ofreciendo elotes y tlacoyos, mariachis interpretando canciones tradicionales. Me mezclé entre la multitud, anónima, sin el peso de ser la esposa del licenciado Gutiérrez. Compré un sombrero de paja para protegerme del sol y caminé hasta un pequeño café junto al embarcadero. Mientras bebía un café de olla, observé a una pareja de ancianos en una banca cercana. Debían tener más de 80 años. Compartían un pan dulce, riéndose como adolescentes, sosteniendo sus manos arrugadas con ternura genuina. Eso, pensé, es lo que me merecía. Un amor auténtico, respetuoso, que envejeciera con dignidad, no el simulacro que había vivido con Ramón. Mi teléfono vibró con una notificación. Era un correo electrónico de mi hijo Miguel. Mamá, papá me contó su versión. Necesito escuchar la tuya. Te quiero. Simple, directo, sin tomar partido abiertamente. Conociendo a Ramón, seguramente había pintado un cuadro donde él era la víctima de una esposa irracional y malagradecida, pero el hecho de que Miguel quisiera escucharme me dio esperanza. Le respondí con la misma brevedad. Te contaré todo cuando nos veamos. También te quiero. A las 2 de la tarde, me dirigí al despacho de Marta Sandoval en la colonia Condesa. Era un edificio moderno con grandes ventanales que contrastaba con la casita rústica donde había pasado la noche. En la recepción encontré a Marisol, visiblemente nerviosa, con ojeras pronunciadas. No pude dormir, explicó. Ramón no dejó de llamarme y enviar mensajes toda la noche. Dice que arruiné su vida, que me destruirá a mí y a mi bebé si continúo ayudándote. Tomé sus manos temblorosas entre las mías. No estás sola en esto, te lo prometo. Marta Sandoval resultó ser una mujer imponente de unos 50 años, con cabello plateado corto y gafas de montura gruesa. Su oficina estaba decorada con simplicidad elegante y diplomas que atestiguaban su formación en las mejores universidades de México y Estados Unidos. Señoras, tenemos trabajo que hacer, nos saludó sin preámbulos. He revisado la documentación que Daniel me envió.
Estamos ante un caso claro de fraude matrimonial y posiblemente malversación de fondos, pero necesitaremos más pruebas. Durante las siguientes 2 horas, Marta nos explicó la estrategia legal que seguiríamos. No sería fácil ni rápido, pero teníamos elementos sólidos para construir un caso fuerte. Lo primero que debemos hacer es solicitar medidas cautelares para evitar que siga transfiriendo bienes. Luego, presentaremos una demanda de divorcio necesario por causal de infidelidad, con la petición expresa de que se revisen todas las transferencias realizadas en los últimos 10 años. Al salir del despacho, me sentía diferente. Ya no era solo una mujer huyendo de un matrimonio tóxico, era una mujer con un plan, con aliados, con un propósito claro. Regresé a la casita en Xochimilco con provisiones que había comprado en el camino, comida, productos de limpieza, algunas sábanas nuevas. Al abrir la puerta, sentí por primera vez que estaba entrando a mi hogar, no a una casa que pertenecía a la familia de mi marido. Esa noche, mientras limpiaba la cocina, encontré un viejo cuaderno entre los utensilios. Al abrirlo, descubrí que era el diario de mi madre. Su letra elegante llenaba páginas y páginas con reflexiones, recetas, poemas, pensamientos. En la última entrada, fechada apenas una semana antes de su muerte, había escrito: «Mi querida Lupita, si algún día lees esto, recuerda, nunca es tarde para comenzar de nuevo. El miedo nos mantiene cautivas, pero la verdad, por dolorosa que sea, siempre nos libera. Te dejo este pedazo de tierra para que tengas raíces propias cuando decidas florecer. Te amo, hija. Sé valiente». Las lágrimas corrieron libremente por mis mejillas. Incluso en su lecho de muerte, mi madre había pensado en mí. Había previsto que algún día necesitaría un refugio, un lugar donde sanar y reinventarme. Me acosté sosteniendo el diario contra mi pecho, como si fuera un talismán protector. Antes de dormir, escribí un mensaje a mis hijos en el grupo familiar que compartíamos. Miguel y Alejandra, mis amores. Pronto les contaré toda la verdad sobre lo que ha pasado entre su padre y yo. Solo quiero que sepan que los amo profundamente y que nada cambiará eso. Lo que está ocurriendo es entre adultos y no debe afectar el amor que siento por ustedes ni el respeto que merecen tenerle a su padre, a pesar de todo. Descansen tranquilos. Mamá está bien, mejor que nunca. Apagué la luz y contemplé las estrellas a través de la ventana abierta. Por primera vez en décadas, el futuro no me aterrorizaba. Tenía 55 años, estaba prácticamente comenzando de cero, enfrentaba una batalla legal que prometía ser dura y desgastante, y sin embargo, me sentía viva, completa, despierta. Una semana después de mi partida, la casita en Xochimilco había experimentado una transformación. Las paredes, antes desconchadas, lucían ahora un cálido color durazno. El piso de terracota brillaba después de horas de limpieza. En el patio trasero, había comenzado un pequeño huerto con semillas que compré en el mercado local. La vida, literalmente, echaba raíces nuevamente. Esa mañana recibí una llamada de Marta Sandoval. «Tenemos algo, Guadalupe. Algo grande». Su voz contenía una emoción profesional que me hizo incorporarme de inmediato. «¿Qué encontraron? Necesito que vengas al despacho. Hay documentos que debes ver personalmente». 2 horas después, estaba sentada frente al impresionante escritorio de Marta, mientras ella extendía varios documentos frente a mí. Estos son registros bancarios de una cuenta en Islas Caimán, a nombre de una empresa llamada Hernández Holdings. ¿Hernández? Ese es mi apellido de soltera. Exactamente. Y aquí está lo interesante. La cuenta fue abierta hace 15 años con tu firma. Eso es imposible. Nunca he abierto cuentas en el extranjero. Marta me mostró el documento de apertura de la cuenta. Efectivamente, allí estaba mi firma, o algo muy parecido a ella. «Falsificó mi firma», murmuré, sintiendo una nueva ola de indignación. «Eso parece. Y hay más. Esta cuenta ha recibido depósitos regulares por un total aproximado de $5 millones en los últimos 15 años». La cifra me dejó sin aliento. Era una cantidad que excedía por mucho lo que creía que teníamos. ¿De dónde viene ese dinero? Esa es la parte más delicada. Según nuestro análisis preliminar, proviene de clientes del bufete. Específicamente, de casos de divorcios de alto perfil donde Ramón representaba a la parte con mayores recursos. La implicación era clara y devastadora. Ramón había estado desviando fondos de sus clientes, utilizando mi nombre como pantalla. ¿Eso significa que podría ser considerada cómplice?
Marta ajustó sus gafas, su expresión seria pero tranquilizadora. Podría, si no tuviéramos pruebas de la falsificación. Afortunadamente, Daniel ha podido rastrear las transferencias hasta su origen. Todas fueron realizadas desde una computadora registrada a nombre de Ramón, con su IP. Además, tenemos testimonios de 2 ex-empleados del bufete que confirman que nunca tuviste acceso a las cuentas de clientes. Un peso se levantó de mis hombros, solo para ser reemplazado por otro más complejo. Mi esposo no solo era un infiel, sino también un delincuente de cuello blanco. ¿Quién más sabe sobre esto? Por ahora, solo Daniel, yo y ahora tú. Pero tenemos que decidir cómo proceder. Si presentamos estos documentos en el juicio de divorcio, inevitablemente desencadenaremos una investigación penal contra Ramón. Me quedé en silencio, procesando las implicaciones. Una cosa era luchar por mi parte justa en nuestros bienes matrimoniales, y otra muy distinta era potencialmente enviar al padre de mis hijos a prisión. ¿Qué me recomiendas? Marta entrelazó sus dedos, pensativa. Legalmente tenemos 2 caminos. Uno es usar esta información como palanca en la negociación del divorcio, sin presentarla formalmente ante la autoridad. El otro es proceder con total transparencia, presentando todo ante el juez y dejando que la justicia penal siga su curso. ¿Y moralmente? Moralmente, Guadalupe, solo tú puedes decidir. ¿Qué te parece justo después de todo lo que has descubierto? Esa pregunta me acompañó durante todo el trayecto de regreso a Xochimilco. ¿Qué era justo? ¿Usar información sobre un delito para mi beneficio personal? ¿O dejar que Ramón enfrentara las consecuencias legales de sus acciones, aún sabiendo el impacto que tendría en mis hijos? Al llegar a la casita, encontré una sorpresa esperándome. Un auto estaba estacionado frente a la entrada. Reconocí de inmediato el viejo Volkswagen azul. Era Miguel, mi hijo. Salió del auto al verme llegar, su expresión una mezcla de preocupación y determinación. A sus 26 años, era el vivo retrato de Ramón en su juventud, alto, de hombros anchos, con ese aire de confianza que siempre había admirado en su padre. «Miguel, ¿qué haces aquí? ¿Cómo supiste dónde encontrarme?» Me abrazó con fuerza, algo que no hacía desde su adolescencia. Alejandra me dio la dirección. Vine en cuanto pude conseguir unos días libres en el trabajo. Entramos a la casa. Miguel observó el modesto interior con ojos curiosos. ¿Este lugar era de la abuela? Sí. Nunca supe que lo tenía hasta hace poco. Fue su regalo póstumo, supongo. Nos sentamos en la pequeña mesa de la cocina. Preparé café mientras Miguel sacaba de su mochila un sobre manila. «Mamá, antes de que me cuentes tu versión, creo que deberías ver esto». Abrió el sobre y extrajo varias fotografías. Eran impresiones de capturas de pantalla de conversaciones entre Ramón y varias mujeres a lo largo de los años, mensajes explícitos, planes de encuentros, incluso transferencias bancarias. ¿Dónde conseguiste esto? Del viejo disco duro de la computadora familiar. Papá me pidió que recuperara unos archivos cuando actualicé el sistema el año pasado. Encontré estas carpetas por accidente. ¿Y las guardaste todo este tiempo? Miguel bajó la mirada, avergonzado. No sabía qué hacer con ellas. Papá siempre fue mi héroe, el hombre exitoso que quería ser algún día. Descubrir esto fue devastador. ¿Por qué me las muestras ahora? Porque papá está contando una historia donde tú eres la villana. Dice que lo abandonaste sin razón, que estás teniendo algún tipo de crisis de mediana edad, que siempre fuiste inestable emocionalmente, pero él te protegió todos estos años. La audacia de Ramón no dejaba de sorprenderme. Incluso ahora, intentaba controlar la narrativa, reescribir nuestra historia para quedar como la víctima. También hay algo más. Miguel sacó otro documento del sobre. Esto lo encontré en su oficina ayer, cuando fui a verlo. Era una copia de una solicitud de internamiento psiquiátrico involuntario, con mi nombre como paciente. Está planeando internarte en una clínica psiquiátrica, mamá. Por eso vine tan rápido. Dice que tu comportamiento errático pone en peligro a la abuela y a ti misma. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal. Ramón estaba dispuesto a llegar tan lejos para silenciarme, para evitar que expusiera sus secretos. Hijo, hay más, mucho más de lo que imaginas. Durante la siguiente hora, le conté todo. Las infidelidades, los bienes transferidos a nombre de Doña Concepción y finalmente, la cuenta en Islas Caimán con dinero desviado de clientes. Miguel escuchó sin interrumpir, su expresión cambiando de la sorpresa a la indignación y finalmente a una resolución silenciosa. ¿Qué piensas hacer?
Preguntó cuando terminé mi relato. Aún no lo sé. Si presento todas las pruebas, tu padre podría ir a prisión. Miguel se levantó y caminó hasta la ventana. Observó el jardín trasero durante varios minutos antes de hablar. Cuando era niño, recuerdo haber visto a papá gritarte una vez. Te llamó simple maestra sin ambición. Dijo que sin él no serías nada. Yo tenía tal vez 6 años, pero esas palabras se quedaron grabadas en mi mente. Se volvió hacia mí, sus ojos brillantes de emoción contenida. Ese día decidí que nunca trataría a una mujer como él te trataba a ti, que sería diferente. Y sin embargo, a medida que crecía, empecé a admirar su éxito, su poder, su capacidad para conseguir lo que quería. Me convertí en una versión más joven de él, justificando su comportamiento porque así son los hombres exitosos. Se arrodilló frente a mí, tomando mis manos entre las suyas. Te fallé, mamá. Te fallamos todos. Te dejamos sola enfrentando esto durante años. Las lágrimas corrían libremente por ambos rostros ahora. No, mi amor. Yo elegí quedarme. Elegí mirar hacia otro lado. Esa fue mi decisión. Ahora tienes que tomar otra decisión. Miguel apretó mis manos. Y quiero que sepas que Alejandra y yo te apoyaremos, sea cual sea el camino que elijas. Esa noche, después de que Miguel se instalara en el pequeño sofá de la sala, me senté en el patio trasero con el diario de mi madre. Busqué sabiduría en sus páginas, alguna guía para la encrucijada moral en la que me encontraba. En una entrada de 1985, encontré algo que resonó profundamente. La justicia sin compasión es solo venganza disfrazada. La compasión sin justicia es solo debilidad barnizada de bondad. El verdadero desafío es encontrar el equilibrio entre ambas. Mi teléfono sonó, interrumpiendo mis reflexiones. Era un número desconocido. Respondí con cautela. ¿Señora Guadalupe? Una voz masculina, joven, nerviosa. Sí, ¿quién habla? Me llamo Carlos Mendoza. Era asistente legal en el bufete de su esposo. Renuncié hace una semana. ¿Cómo consiguió mi número, Carlos? A través de Marisol. Señora, hay algo que debe saber. El licenciado Gutiérrez está destruyendo documentos. Muchos documentos. Y ha transferido casi todo el dinero de la cuenta de Caimán a una nueva ubicación. Mi corazón se aceleró. ¿Tiene pruebas de esto? Mejor que eso. Tengo los documentos originales que estaba por destruir. Los tomé antes de renunciar. Y tengo acceso a los servidores de respaldo donde se guardan copias de todos los correos electrónicos de los últimos 10 años. Una pieza más del rompecabezas caía en su lugar. Un aliado inesperado emergía de las sombras. Carlos, ¿por qué me ayuda? Hubo un silencio al otro lado de la línea. Porque mi madre también fue una Guadalupe. Una que nunca tuvo la oportunidad de defenderse del hombre que decía amarla. Acordamos encontrarnos al día siguiente en un lugar neutral. La Biblioteca Vasconcelos. Un espacio público lo suficientemente grande para pasar desapercibidos. Al colgar, miré las estrellas sobre Xochimilco. El poder que había estado oculto comenzaba a revelarse. No era el poder destructivo de la venganza, sino el poder transformador de la verdad. Miguel salió al patio y se sentó a mi lado. ¿Todo bien, mamá? Sí, hijo. Creo que finalmente todo comenzará a estar bien. ¿Tomaste una decisión? Asentí lentamente. La justicia no es negociable, pero tampoco lo es la compasión. Mañana sabré exactamente cómo balancear ambas. La Biblioteca Vasconcelos, con su impresionante estructura de estanterías flotantes que parecen libros suspendidos en el aire, fue el escenario perfecto para nuestro encuentro. Entre miles de visitantes, Carlos y yo éramos solo 2 personas más intercambiando documentos, indistinguibles de estudiantes o investigadores. Carlos resultó ser un joven de apenas 24 años, con lentes de montura gruesa y una expresión de permanente preocupación. Había trabajado para Ramón durante 3 años mientras terminaba sus estudios de Derecho. Lo admiraba, confesó mientras me entregaba un disco duro externo. Creía que estaba aprendiendo del mejor, hasta que comencé a notar patrones extraños en los casos de divorcio. Dinero que desaparecía, acuerdos que se firmaban sin registro oficial, clientes que pagaban en efectivo sin recibos. El disco duro contenía una mina de oro informativa, correos electrónicos, contratos, transferencias, todo meticulosamente organizado por Carlos durante meses. ¿Por qué no fuiste directamente a las autoridades?, le pregunté. Miedo, respondió simplemente. El licenciado Gutiérrez tiene conexiones poderosas, jueces, políticos, empresarios.
No sabía en quién podía confiar. Ese mismo día, Marta Sandoval recibió una copia de toda la información. Su llamada llegó pocas horas después. Esto cambia todo, Guadalupe. No solo tenemos pruebas de fraude matrimonial, ahora podemos demostrar un patrón sistemático de malversación de fondos, evasión fiscal y falsificación de documentos. Es suficiente para una denuncia penal sólida. ¿Cuáles serían las consecuencias para Ramón? Si presentamos todos estos cargos, estamos hablando de una pena de entre 5 y 15 años de prisión, dependiendo del juez, además de la restitución de fondos y una multa considerable. La gravedad de la situación me golpeó con toda su fuerza. Ya no se trataba solo de mi divorcio. Estábamos ante la posibilidad de destruir completamente la vida de un hombre, el padre de mis hijos. Necesito tiempo para pensar, le dije a Marta. No tenemos mucho tiempo, Guadalupe. Según Carlos, Ramón ya sospecha que los documentos fueron sustraídos. Está tomando medidas drásticas. Esa noche, reuní a mi pequeño pero creciente círculo de aliados en la casita de Xochimilco. Miguel, Marisol, Carlos y por videollamada, Alejandra desde España y Daniel Fuentes. Sobre la mesa de la cocina, extendí todos los documentos que habíamos recopilado. Antes de decidir cómo proceder, quiero que todos entiendan lo que está en juego, expliqué. No se trata solo de mi divorcio o de recuperar lo que me corresponde. Estamos ante evidencia de delitos graves. Carlos tomó la palabra, explicando con precisión técnica el alcance de las actividades ilícitas de Ramón. No solo había desviado fondos de clientes, también había evadido impuestos sistemáticamente, falsificado firmas, incluida la mía, en documentos oficiales, y en algunos casos, sobornado a funcionarios para acelerar procesos legales. Lo que más me preocupa, intervino Daniel desde la pantalla de mi laptop, es que varios de estos delitos podrían implicarte indirectamente, Guadalupe. Al estar casados bajo sociedad conyugal y con tu firma en algunos documentos, podrías ser considerada cómplice si no denuncias lo que sabes. La revelación cayó como un balde de agua fría. ¿Estás diciendo que si no lo denuncio, yo también podría enfrentar cargos? Exactamente. La ley es clara al respecto. Una vez que tienes conocimiento de actividades ilícitas, tienes la obligación de reportarlas, especialmente si están a tu nombre. Miguel, que había escuchado todo en silencio, finalmente habló. Entonces no hay realmente una decisión que tomar. Mamá tiene que denunciarlo para protegerse a sí misma. No es tan simple, hijo. Si denuncio a tu padre, toda su vida quedará expuesta. Su carrera, su reputación, todo por lo que ha trabajado, destruido. ¿Y qué hay de tu vida, mamá? La voz de Alejandra sonó clara desde el altavoz. ¿Qué hay de todo por lo que tú has trabajado? De tu reputación. Papá estaba dispuesto a internarte en un psiquiátrico para silenciarte. No le importó destruirte a ti. Sus palabras resonaron con una verdad incuestionable. Ramón no había mostrado ninguna consideración por mi bienestar o mi futuro. Había actuado con calculada frialdad para proteger sus intereses a costa de los míos. Hay una tercera vía, sugirió Daniel. Una negociación privada. Presentarle la evidencia directamente a Ramón y ofrecerle un acuerdo que te proteja legalmente sin necesidad de una denuncia pública. La idea tenía mérito. Una solución que me permitiría recuperar lo que me correspondía sin destruir completamente a Ramón. ¿Qué tipo de acuerdo sugieres? La transferencia inmediata del 50% de todos los bienes a tu nombre, incluida la casa de Coyoacán. La disolución de los fideicomisos fraudulentos. Una pensión compensatoria acorde con el estilo de vida que has tenido y su renuncia formal a cualquier intento de cuestionar tu salud mental o capacidad legal. ¿Y a cambio? A cambio, no presentas una denuncia penal. Los documentos quedarían resguardados como un seguro en caso de que incumpla el acuerdo. Todos guardaron silencio, esperando mi decisión. Hay algo más que quiero, dije finalmente. Quiero la verdad. Quiero que Ramón admita, por escrito, todas sus infidelidades, sus maniobras financieras, todo, no para usarlo públicamente, sino para mí, para mi propia paz mental. Daniel asintió. Podemos incluirlo en el acuerdo. Una confesión completa a cambio de tu silencio. Con esa decisión tomada, comenzamos a planificar meticulosamente el contraataque. No sería una venganza descontrolada, sino una operación quirúrgica, precisa, diseñada para restablecer el equilibrio sin causar daños innecesarios. Carlos y Daniel
se encargarían de preparar toda la documentación legal. Marisol proporcionaría acceso a los correos electrónicos más recientes del despacho. Miguel se ofrecería a actuar como intermediario neutral entre su padre y yo. Alejandra, desde España, se mantendría como nuestra conexión internacional en caso de que Ramón intentara transferir más activos fuera del país. La pieza central de nuestro plan era una reunión cara a cara con Ramón, no en su territorio ni en el mío, sino en un espacio neutral, el despacho de Marta Sandoval. Ramón nunca aceptará venir, objeté. Es demasiado orgulloso. Lo hará si cree que es su idea, respondió Miguel con una sonrisa que me recordó inquietantemente a la astucia de su padre. Déjamelo a mí. Durante los siguientes 3 días, cada uno cumplió su parte del plan con precisión. Daniel y Carlos organizaron los documentos en dossiers meticulosamente etiquetados, creando un mapa claro de todas las actividades ilícitas de Ramón a lo largo de los años. Marta preparó un borrador del acuerdo que propondríamos, con cláusulas blindadas contra cualquier intento posterior de invalidación. Yo me dediqué a algo igualmente importante: fortalecer mi espíritu para el enfrentamiento que se avecinaba. Cada mañana practicaba yoga en el jardín trasero, conectando con una fuerza interior que había estado dormida durante décadas. Cada tarde, escribía en un diario, plasmando mis pensamientos, miedos y esperanzas para el futuro. Cada noche, leía las palabras de mi madre, buscando en su sabiduría la fortaleza para lo que vendría. La víspera de la reunión, mientras cenábamos en la pequeña cocina, Miguel me entregó un sobre. ¿Qué es esto?, pregunté. Ábrelo. Dentro había una escritura notarial. La casita de Xochimilco y el terreno circundante habían sido transferidos oficialmente a mi nombre. Como Doña Soledad tenía la escritura original, la llevé con un notario para actualizar el registro. Esta propiedad es legalmente tuya ahora. Pase lo que pase mañana. Nadie puede quitártela. Lo abracé con fuerza, sintiendo un profundo orgullo por el hombre en que se había convertido mi hijo, tan diferente a su padre. Gracias, Miguel, no solo por esto, sino por estar a mi lado. Siempre, mamá, siempre. Esa noche dormí profundamente, sin pesadillas ni sobresaltos. Por primera vez en semanas, no sentía miedo. No era la confianza arrogante que viene de la venganza, sino la serenidad que proporciona la justicia. Al amanecer, me vestí con cuidado. Elegí un traje sastre azul marino que había comprado días atrás. Profesional, pero no intimidante. Me maquillé ligeramente, lo suficiente para resaltar mis rasgos, sin parecer que intentaba impresionar a nadie. Me puse el collar de perlas que había pertenecido a mi madre, mi talismán personal. Frente al espejo, observé a la mujer que me devolvía la mirada. Ya no era la Guadalupe temerosa que había salido de la casa de Coyoacán 2 semanas atrás. Esta mujer tenía los hombros erguidos, la mirada clara, el propósito definido. Estoy lista, le dije a mi reflejo, y realmente lo estaba. Lista no para destruir, sino para reconstruir. No para castigar, sino para corregir. No para vengarme, sino para liberarme. El contraataque había comenzado, pero su objetivo no era la aniquilación del enemigo, sino la restauración de la justicia. Y en ese proceso, algo más importante estaba siendo restaurado: mi dignidad, mi autonomía, mi derecho a decidir mi propio destino. Al salir de la casita hacia el auto donde me esperaban Miguel y Carlos, respiré profundamente el aire fresco de la mañana. Un nuevo día comenzaba, y con él, una nueva Guadalupe emergía de las cenizas de un matrimonio que había confundido durante demasiado tiempo con felicidad. El despacho de Marta Sandoval, con sus ventanales que ofrecían una vista panorámica de la Ciudad de México, se había transformado en un campo de batalla silencioso. En un extremo de la larga mesa de conferencias, Ramón Gutiérrez, impecable en su traje gris, acompañado por su abogado, un hombre de aspecto severo llamado Javier Montes. En el otro extremo, yo, flanqueada por Marta y Daniel. Miguel se sentó en el medio, en su papel autoasignado de mediador neutral. La tensión era palpable. Ramón evitaba mirarme directamente. Sus ojos recorrían la habitación, deteniéndose en cada objeto como si buscara una salida. Gracias a todos por venir, comenzó Marta con tono profesional. Estamos aquí para discutir los términos de la separación entre Guadalupe Hernández y Ramón Gutiérrez después de 30 años de matrimonio. Separación temporal, interrumpió Javier Montes. Mi cliente considera que esta situación es producto de un malentendido que puede resolverse con terapia matrimonial. Contuve una sonrisa amarga.
Incluso ahora, Ramón intentaba controlar la narrativa. «Me temo que no es un malentendido», respondió Marta, abriendo la carpeta frente a ella. «Y después de revisar la documentación que les presentaremos, creo que entenderán por qué mi cliente busca una disolución definitiva del vínculo matrimonial». Marta comenzó a deslizar documentos sobre la mesa. Extractos bancarios, transferencias, escrituras de propiedades, todos cuidadosamente organizados en orden cronológico. La evidencia del fraude matrimonial se desplegaba como un mapa de traición sistemática. El rostro de Ramón palideció gradualmente. Javier Montes, claramente sorprendido por el volumen y detalle de la información, hojeaba los documentos con creciente alarma. «Estos documentos son solo una muestra», continuó Marta. «Tenemos evidencia exhaustiva de cómo el señor Gutiérrez ha transferido sistemáticamente bienes gananciales a nombre de terceros, específicamente su madre, para evitar su inclusión en una eventual división matrimonial». «Esto es irregular», concedió Montes, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Pero no necesariamente ilegal. Las transferencias a familiares pueden tener múltiples motivaciones legítimas». «Estamos de acuerdo», intervino Daniel por primera vez. «Por eso hemos preparado una segunda carpeta con documentación adicional que podría ser de interés». Con movimientos precisos, Daniel extrajo una nueva serie de documentos: correos electrónicos internos del bufete, transferencias a cuentas offshore, registros de depósitos en efectivo no reportados al SAT, y lo más damning de todo, la cuenta en Islas Caimán a mi nombre, con mi firma falsificada. El rostro de Ramón perdió todo color. Sus manos, siempre firmes en los tribunales, temblaban visiblemente. Por primera vez desde que entró en la sala, sus ojos se encontraron con los míos. Ya no había arrogancia en ellos, solo miedo desnudo. «Esto es absurdo», balbuceó. «Son documentos fabricados. Nunca tenemos testigos», lo interrumpí con voz serena. «Exempleados del despacho dispuestos a declarar bajo juramento. Tenemos registros electrónicos. Tenemos pruebas periciales de falsificación de firmas. Tenemos todo, Ramón». Javier Montes pidió un receso para consultar con su cliente en privado. Les concedimos 20 minutos. Mientras esperábamos, Marta me apretó la mano bajo la mesa. «Lo estás haciendo muy bien», susurró. «Mantén la calma. Él está desmoronándose». Cuando regresaron, Ramón parecía haber envejecido una década. Su postura normalmente dominante se había encogido. Javier Montes tomó la palabra. «Mi cliente está dispuesto a discutir un acuerdo extrajudicial para resolver esta situación de la manera más discreta posible». «Excelente», respondió Marta. «Tenemos una propuesta preparada». Les entregó copias del acuerdo que habíamos redactado. Sus términos eran claros y no negociables. La transferencia inmediata del 50% de todos los bienes matrimoniales a mi nombre, la disolución de los fideicomisos fraudulentos, una pensión compensatoria sustancial y la renuncia explícita de Ramón a cualquier intento de cuestionar mi capacidad mental o legal. Montes revisó el documento con expresión grave. «Esto es excesivamente oneroso». «Es justo», respondió Marta. «Y considerando la alternativa, una denuncia penal por fraude, malversación, falsificación de documentos y evasión fiscal, diría que es generoso». Ramón finalmente habló, su voz apenas audible. «¿Qué garantía tengo de que no presentarán esas denuncias después de que firme esto?». Fue mi turno de responder. «Mi palabra, Ramón. Algo que tú nunca valoraste, pero que sigue significando algo para mí». Se produjo un largo silencio. Podía ver la batalla interna reflejada en su rostro. Orgullo contra pragmatismo, arrogancia contra supervivencia. «Hay algo más que quiero», añadí. Todos me miraron expectantes. Una confesión completa, por escrito. Todo. Las infidelidades, las maniobras financieras, los planes para internarme en un psiquiátrico. Quiero la verdad, toda la verdad, firmada por ti». «Eso es absurdo», estalló Ramón, recuperando momentáneamente su fuego. «¿Para qué? ¿Para humillarme? ¿Para destruir mi reputación?» «No para hacerlo público», aclaré. «Para mí. Para poder cerrar este capítulo sabiendo que, al menos una vez, fuiste honesto conmigo». Ramón me miró largamente, como si intentara descifrar mis verdaderas intenciones. «¿Solo para ti? ¿No lo compartirás con nadie?» «Solo conmigo y nuestros hijos, si algún día quieren saber la verdad». Miguel, que había permanecido en silencio hasta ese momento, intervino.
Papá, es lo correcto. Nos debes al menos eso. La mención de lo correcto pareció afectar a Ramón más que todas las amenazas legales. Por un momento, pude vislumbrar al joven abogado idealista que había conocido 3 décadas atrás, el que hablaba apasionadamente sobre justicia y verdad. De acuerdo, concedió finalmente. Lo haré. Durante las siguientes horas, abogados de ambas partes revisaron meticulosamente cada cláusula del acuerdo. Mientras tanto, en una habitación separada, Ramón escribió su confesión, 8 páginas de verdades dolorosas que nunca había admitido. Al final del día, cuando todos los documentos habían sido firmados y notariados, Marta me entregó un sobre sellado que contenía la confesión de Ramón. No lo leas hoy, me aconsejó. Date tiempo para procesar lo que has logrado. Antes de salir, Ramón pidió hablar conmigo en privado. Miguel me miró, preocupado, pero asentí para tranquilizarlo. 5 minutos, concedí. Cuando todos salieron, Ramón y yo nos quedamos solos en la sala de conferencias. El atardecer bañaba la ciudad con un resplandor anaranjado, creando sombras largas entre nosotros. ¿Por qué no me destruiste?, preguntó finalmente. Tenías todo lo necesario para enviarme a prisión. ¿Realmente no lo entiendes? No, porque yo no soy tú, Ramón. Nunca lo fui. No busco destruir, sino reconstruir. No busco castigar, sino corregir. Después de todo lo que te hice, no te confundas. No lo hice por ti, lo hice por mí, por poder mirarme al espejo cada mañana y reconocer a la mujer que mi madre crió, por Miguel y Alejandra, que merecen saber que su madre eligió la justicia sobre la venganza, por la Guadalupe que fui y la que quiero ser. Se hizo un silencio profundo entre nosotros. 30 años de historia compartida, reducidos a este último intercambio. Te amé, ¿sabes?, dijo finalmente, a mi manera retorcida, pero te amé. Eso no era amor, Ramón, era posesión, control, dominio. El amor verdadero no necesita mentiras ni manipulación. Asintió lentamente, como asimilando una verdad que nunca había considerado. ¿Qué harás ahora?, preguntó. Vivir, respondí simplemente. En mis términos, por primera vez en décadas. Me levanté, indicando que nuestra conversación había terminado. Al llegar a la puerta, me detuve un momento. Adiós, Ramón. No esperé respuesta. No necesitaba una. Salí de la sala con la espalda recta y la cabeza alta, dejando atrás no solo a un hombre, sino a una versión de mí misma que ya no existía. En el pasillo me esperaban Miguel, Marta y Daniel. Sus rostros mostraban una mezcla de alivio y orgullo. ¿Cómo te sientes?, preguntó Miguel abrazándome. Libre, respondí, y por primera vez en mucho tiempo, era absolutamente cierto. Salimos juntos del edificio hacia la cálida noche mexicana. El cielo estrellado sobre la Ciudad de México parecía más brillante, como si celebrara mi liberación. Al día siguiente, la noticia se difundió rápidamente en nuestro círculo social. El gran abogado Ramón Gutiérrez se había separado de su esposa de 30 años, en términos sorprendentemente generosos. Algunos rumores hablaban de infidelidades, otros de problemas financieros. Nadie conocía la historia completa, excepto aquellos directamente involucrados. Teresa fue la primera de mis antiguas amigas en llamar, su voz temblorosa de arrepentimiento y curiosidad. No atendí. Algunas relaciones, como algunos capítulos, debían cerrarse definitivamente. Esa tarde, mientras arreglaba el jardín de mi casita en Xochimilco, recibí una visita inesperada. Doña Soledad, la amiga de mi madre, venía acompañada de otras 5 mujeres mayores del barrio donde crecí. «Venimos a celebrar tu victoria», anunció doña Soledad, mostrando una botella de tequila añejo, «y a darte la bienvenida de vuelta a tu verdadero hogar». Esa noche, bajo un cielo estrellado, rodeada de mujeres fuertes que habían sobrevivido a sus propias batallas, compartí fragmentos de mi historia. Ellas respondieron con las suyas, historias de resiliencia, de superación, de segundas oportunidades. «Tu madre estaría orgullosa», me dijo doña Soledad al despedirse, «no solo por enfrentarlo a él, sino por encontrarte a ti misma en el proceso». Esa noche, finalmente abrí el sobre con la confesión de Ramón. Leí cada palabra, cada admisión, cada verdad dolorosa que había sospechado durante años pero nunca había confirmado. Al terminar, no sentí la satisfacción amarga que esperaba.
En su lugar, sentí una extraña paz. La verdad, por dolorosa que fuera, tenía un efecto liberador. Ya no había fantasmas, ni dudas, ni y sí, solo hechos, y con ellos, la oportunidad de cerrar definitivamente un capítulo de mi vida. Tomé la confesión y la guardé en el viejo baúl junto al diario de mi madre, no para revivirla constantemente, sino como recordatorio de lo lejos que había llegado y de lo que nunca volvería a permitir en mi vida. La confrontación final no había sido el grito dramático que una vez imaginé, sino una conversación medida entre adultos. El descubrimiento público no había sido una exposición escandalosa, sino un acuerdo digno que me permitía conservar mi privacidad y mi dignidad. Y eso, comprendí, era la verdadera victoria. 6 meses después, mi vida se había transformado completamente. La casita en Xochimilco, antes modesta y algo descuidada, ahora rebosaba de vida y color. El jardín trasero se había convertido en un huerto próspero donde cultivaba hierbas, vegetales y flores. Las paredes, recién pintadas en tonos cálidos, estaban decoradas con fotografías de mis hijos y acuarelas que había comenzado a pintar como parte de mi redescubrimiento personal. La compensación económica del divorcio me había permitido renovar la propiedad sin ostentaciones, añadiendo comodidades modernas mientras preservaba su encanto rústico. Pero lo más importante no eran los cambios físicos, sino los internos. Esa mañana de domingo, mientras preparaba café en la cocina, escuché el sonido de un auto estacionándose fuera. Momentos después, Miguel y Alejandra entraban por la puerta, cargados con bolsas del mercado local y una pequeña caja de pastelería. ¡Sorpresa, mamá!, exclamó Alejandra, abrazándome con fuerza. Había regresado de España 2 meses atrás, decidida a completar su residencia médica en México para estar más cerca de mí. Trajimos todo para preparar un brunch especial, añadió Miguel, colocando las bolsas sobre la encimera. Desde nuestra confrontación con Ramón, había visitado Xochimilco casi todos los fines de semana, trayendo a veces a su novia Paulina, una arquitecta de sonrisa fácil que me había ayudado a rediseñar partes de la casa. ¿Qué celebramos?, pregunté, conmovida por el gesto. Alejandra intercambió una mirada cómplice con su hermano. «Ábrelo», dijo, entregándome un sobre que sacó de su bolso. Dentro encontré una carta oficial de la Secretaría de Educación Pública. Habían aprobado mi solicitud para reincorporarme al sistema educativo como maestra de primaria, después de más de 25 años fuera de las aulas. «Esto es maravilloso», exclamé, sintiendo lágrimas de alegría formándose en mis ojos. «Hay más», dijo Miguel, entregándome otro sobre. Este contenía la aceptación de mi primer manuscrito, por una pequeña editorial especializada en literatura infantil. El libro de cuentos que había comenzado a escribir 3 meses atrás, inspirado en las historias que mi madre me contaba, sería publicado el próximo año. Nos sentamos en la terraza a disfrutar del brunch, conversando animadamente sobre planes futuros, anécdotas recientes, sueños renovados. En medio de las risas y el afecto, me sorprendí pensando en lo diferente que era esta dinámica familiar de la que habíamos tenido durante años en la casa de Coyoacán. Aquí no había tensión subyacente, ni temas prohibidos, ni la sensación constante de caminar sobre cáscaras de huevo para no molestar a Ramón. «¿Cómo está su padre?», pregunté finalmente. Aunque ya no formaba parte de mi vida diaria, seguía siendo el padre de mis hijos. Miguel y Alejandra intercambiaron miradas. «Ha cambiado», respondió Miguel cautelosamente. Vendió el despacho y se asoció con una firma más pequeña. Pasa más tiempo con la abuela. Parece más humilde, supongo. «Me pidió perdón», añadió Alejandra. «A mí y a Miguel. Nos contó cosas que ya sabíamos por tu separación, pero oírlas directamente de él fue significativo. No sentí ningún tipo de satisfacción vengativa al escuchar sobre los cambios en la vida de Ramón, solo un sosegado reconocimiento de que algunas lecciones, por dolorosas que sean, pueden conducir a un crecimiento genuino. Esa tarde, después de que mis hijos se marcharan, recibí otra visita inesperada. Daniel Fuentes, elegante como siempre en un traje casual, sosteniendo un ramo de girasoles y un libro de poesía de Jaime Sabines, pasaba por la zona. Se excusó con una sonrisa que desmentía la casualidad de su visita. Lo invité a pasar. Desde el divorcio, Daniel había estado presente en mi vida de manera discreta pero constante.
primero como asesor legal, luego como amigo, y gradualmente como algo más que ninguno de los dos se atrevía a nombrar todavía. Caminamos por los canales de Xochimilco, conversando sobre todo y nada a la vez. La facilidad de nuestra interacción contrastaba radicalmente con los intercambios calculados que había mantenido con Ramón durante años. «Te ves bien, Lupita», comentó mientras observábamos el atardecer desde un pequeño puente de piedra. «Radiante en realidad». «Me siento bien», respondí con sinceridad, como si finalmente estuviera viviendo la vida que siempre debí tener. ¿Sin arrepentimientos por el pasado? Consideré su pregunta cuidadosamente. Los 30 años con Ramón me dieron a Miguel y Alejandra. Me enseñaron lecciones invaluables sobre resiliencia, paciencia y, eventualmente, sobre mi propia fuerza. No puedo arrepentirme de un camino que me trajo hasta aquí, incluso si estuvo lleno de dificultades. Daniel asintió, comprendiendo la profundidad de mis palabras. «¿Y el futuro?», preguntó, su mano acercándose tentativamente a la mía sobre la barandilla del puente. «Está abierto por primera vez en décadas, y eso es tanto aterrador como emocionante». Nuestros dedos se entrelazaron suavemente, un gesto simple pero cargado de posibilidades. Esa noche, después de que Daniel se marchara con la promesa de una cena la semana siguiente, me senté en el jardín bajo las estrellas con el diario de mi madre. Había adquirido la costumbre de escribir en él, continuando donde ella lo había dejado, creando un puente entre su vida y la mía. Reflexioné sobre el camino recorrido en estos meses. No había sido fácil. Hubo días de duda, de miedo, de cuestionamientos existenciales sobre quién era yo realmente sin la etiqueta de esposa de Ramón Gutiérrez. Noches de insomnio repasando decisiones pasadas, preguntándome por qué había permitido ciertas situaciones durante tanto tiempo. Pero también hubo momentos de descubrimiento puro, la alegría de redescubrir pasiones olvidadas, la pintura, la escritura, la enseñanza, el placer de tomar decisiones sin consultar a nadie, desde qué color pintar una pared, hasta qué dirección dar a mi vida profesional. La libertad de expresar opiniones sin filtrarlas a través del prisma de lo que Ramón consideraría aceptable. Las palabras fluyeron de mi pluma, no como un lamento por lo perdido, sino como una celebración de lo encontrado. Hoy comprendo que la vida no es lineal, sino una espiral que a veces nos lleva de regreso a puntos que creíamos superados, pero siempre desde una perspectiva más elevada. Regresé a Xochimilco, a mis raíces, pero no soy la misma Guadalupe que salió de aquí hace 30 años. Soy más sabia, más fuerte, más consciente de mis propios valores y límites. El dolor de la traición de Ramón, que una vez pensé me destruiría, se ha convertido en el catalizador de mi renacimiento. No lo agradezco. El dolor nunca debe ser glorificado, pero reconozco su papel en mi transformación. Hoy entiendo que el amor verdadero, sea romántico, familiar o de amistad, nunca debe exigir la anulación de uno mismo, que la lealtad es valiosa, pero no cuando se convierte en complicidad con nuestra propia destrucción, que el perdón es liberador, pero no requiere olvidar ni permitir que los mismos patrones se repitan. A mis 55 años, me encuentro en la extraña y maravillosa posición de estar redescubriendo quién soy realmente. Cada día aprendo algo nuevo sobre mis preferencias, mis capacidades, mis sueños. Es como si hubiera estado viviendo en una habitación con las cortinas cerradas y alguien finalmente las hubiera abierto, permitiendo que la luz del sol revelara colores que siempre estuvieron allí, pero que no podía apreciar en la penumbra. No sé qué traerá el futuro, si Daniel y yo construiremos algo juntos, o si mi camino es seguir sola por ahora, si mi libro será el primero de muchos, o simplemente un logro personal sin mayor repercusión, si la enseñanza me dará la satisfacción que espero, o me llevará a explorar nuevos horizontes. Y lo más hermoso es que, por primera vez en décadas, la incertidumbre no me aterroriza. La abrazo como parte del viaje, como la prueba de que estoy verdaderamente viva, tomando mis propias decisiones, asumiendo mis propios riesgos. Mi madre tenía razón. Nunca es tarde para comenzar de nuevo, para florecer donde estás plantada, incluso si el jardín no es el que imaginaste originalmente. Esta noche, bajo el cielo estrellado de Xochimilco, brindo silenciosamente por todas las mujeres que han atravesado su propio valle de sombras y han emergido, no intactas, sino reconstruidas, por aquellas que aún están en ese valle, buscando su camino hacia la luz, por las que vendrán después,
que quizás encuentren en historias como la mía el valor para dar ese primer paso hacia su libertad. Y brindo por mí misma, por Guadalupe Hernández Vázquez, no la señora de Gutiérrez, sino simplemente Guadalupe, madre, maestra, escritora, mujer, sobreviviente, renacida. Cerré el diario, sintiendo una paz profunda asentarse en mi corazón. El camino había sido largo y doloroso, pero cada paso me había acercado a esta versión de mí misma que finalmente podía reconocer en el espejo. La luna llena iluminaba los canales de Xochimilco, creando un camino plateado sobre el agua, como mi propio camino hacia adelante, claro, brillante y abierto a infinitas posibilidades. No era un final, era el verdadero comienzo.